¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? 10.000 muertos por represión en la provincia de Badajoz. Unos 8.000 y pico a manos franquistas, pero casi 2.000 y pico a manos republicanas, porque la provincia de Badajoz fue inicialmente republicana y luego quedó toda una zona muy poblada, la Bolsa de la Serena, en manos republicanas hasta julio del año 38. Solo en la provincia de Badajoz, 10.000 muertos. Hay una provincia en España que titula, más o menos encabeza esas cifras, Madrid. Pero Badajoz era como hoy, una zona de 200.000 habitantes, y Madrid una capital de 1 millón. Si ustedes ponen en relación muertos con existentes, resulta que la guerra civil en Badajoz fue de una densidad asesina que yo mismo me he quedado alucinado. Alucinado. El triple que en Asturias, se dice pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede permitir que siga habiendo fosas, las que sean, que no estén debidamente identificadas, excavadas y entregadas sus restos a los familiares. Eso es una operación de Estado que tendría que haberse hecho. Y en mi opinión, la llamada Ley de Memoria Histórica y las disposiciones previas que aquí se adoptan desde el año 76-77, o sea, en España localmente se ha venido haciendo en ayuntamientos, en diputaciones, de manera muy dispersa. En el País Vasco se hizo de inmediato. Aquí, yo recuerdo una asociación de viudas de la República que ya empezó la dignificación de la fosa común del cementerio de Oviedo, pues estando yo viviendo aquí, o sea que tendría que ser antes del 84 seguro, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que eso es una labor de Estado que debiera haberse hecho, pero no para creer que unas víctimas lo son y las otras lo merecían. Cuando yo les recuerdo que hubo 8.000 muertos, 7.000 y pico, clérigos, religiosas, obispos, diáconos, seminaristas de apenas 18 años, muertos a manos de las milicias llamadas republicanas, pero que podían ser libertarias, sujetistas o comunistas, lo que estoy diciendo es que ellos también son víctimas y que una democracia debe de honrar a todas las víctimas. Una democracia debe de exhumar las víctimas del franquismo, pero no debe dejar que la gran fosa de 2.000 muertos que hay en Paracuellos del Jarama se venga abajo porque nadie le presta un duro. Porque allí se produjo la mayor matanza conjunta que hay en toda la guerra. Más de 2.000 personas murieron, fueron ejecutadas, fueron asesinadas en Paracuellos por el delito de creer que estaban con el enemigo que avanzaba sobre Madrid, y en algunos casos se decía, como eran militares, se sublevarían, pero en otros, como Pedro Muñoz Checa, lo único que sabía era escribir, y algunos otros eran sencillamente pues, derechistas civiles sin ningún conocimiento particular de armas que permitiera pensar que iba a ser un peligro. Fueron asesinados, y muchísimas mujeres, muchísimas mujeres. ¿Qué quiero decir? Que víctima las hubo en los dos lados. Eso es lo peculiar de la Guerra Civil Española. Aquí el esquema de un ejército sublevado que impunemente ataca cruelmente a una población civil indefensa, por ejemplo, el ejército chileno con Pinochet en el año 73, aquí no se puede aplicar, porque hubo una fractura en el ejército, hubo leales y desleales, muchos, más de lo que uno cree. La guerra civil empieza como una lucha entre militares. Los primeros muertos en la guerra civil son militares sublevados que matan a los que no se sublevan y antisublevados que matan a los sublevados. Y después de esa sublevación militar y escisión, una guerra civil. En todas, vamos, pero de libro. Algunos dicen, me decían, llamar guerra civil a lo que pasó en España es equiparar a los bandos. Oiga, llamar guerra civil a la guerra civil americana no es equiparar a los bandos, es decir que hubo dos bandos y que uno de ellos, fracturando la unidad previa, quiso imponerse, separarse o dominar todo el Estado. Es la guerra civil americana. Los estados de la Confederación se niegan a esta categoría todavía hoy, y fue en 1861, todavía es un problema historiográfico menor en Estados Unidos. Ellos lo llaman la guerra de los estados, porque nosotros éramos estados y el norte también era estados.
Los del norte la llaman la guerra de secesión, porque los del sur quisieron romper la unión secesionistamente. Los historiadores hemos decidido, para no ponernos de un lado o de otro, llamarlo la guerra civil americana, que es como ahora se cataloga en todas las bibliotecas del mundo a la guerra de 1861-1865. En España hubo una guerra civil de libro. La unidad política previa a julio del 36 se fractura en dos bandos, que organiza un territorio, una población y un ejército para combatir y que lo sostiene en el tiempo. Y al final una de esas unidades se impone sobre la otra y vuelve a reunificar todo el territorio y la población bajo su mando. De libro, como la guerra civil rusa, la guerra civil finlandesa, el amago de guerra civil en Austria y la guerra civil mucho más larga y más cruenta en Grecia. Son básicamente las guerras civiles que hay de 1919 a 1939. Y la nuestra, insisto, con unos índices homicidas, tasas de homicidios por cada 1000 altísimos. Entre julio del 36 y diciembre del 36 se calcula que la tasa de homicidios fue del 7 por 1000 en la zona franquista y del 5 por 1000 en la zona republicana. Y yo os digo, ¿por qué mataron muchos más los franquistas? Porque el que gana siempre mata más, porque entre otras cosas empezaron la guerra en la mitad de España y acabaron ocupando la otra mitad y por tanto llevando la represión ahí donde llegaban. La zona republicana tenía solo la mitad de las provincias y no solamente no ocupó las otras, sino que fue empequeñeciéndose hasta quedar con muy poco en marzo del año 39. Por territorio y población sobre la que impuso su dominio y por duración en el tiempo, que las muertes por guerra civil llegan hasta el asesinato de Grimau en el 62, si no recuerdo mal, en el 62, a partir de entonces ya no hay muertos por la guerra civil, serán por otra cosa. Hasta entonces el franquismo pudo ajustar cuentas con todos los que caían en su poder. Y así se puede llegar a 150.000 muertos, unos 90.000 hasta el 39 y el resto a partir del 39 y hasta, ya digo, el año 62. En la zona republicana solo tenemos 55.000, pero ojo, que 55.000 para las provincias que había es una tasa altísima, ¿eh? Es una tasa altísima. Es eso que Manuel Azaña llamó la vergüenza de la República, que se mantuvo en el exilio como un complejo de culpa durísimo, muy difícil de ajustar cuentas con él, y que fue generando la idea que expresó un diputado socialista, por cierto, de Badajoz, exiliado en México, secretario de las Cortes y secretario de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Todos fuimos culpables, unos más que otros, en graduación, pero en todos hubo algo de responsabilidad. Las milicias socialistas mataron a mucha gente sin ningún respeto a la legalidad republicana. Las milicias libertarias, como no tenían ningún respeto a la legalidad republicana, no tenían ni de que confesarlo, ¿no? El POUM en Lérida consiguió matar al 90% del clero, porque era su política exterminar al clero. Bueno, eso es lo que fue la guerra civil, que por eso es civil, porque la mayoría de sus muertos son civiles, vulnerables e indefensos, que pierden la vida no en operaciones de combate ni por operaciones militares, no por bombardeos y tampoco por inanición, ni por hambruna, ni por falta de medios sanitarios, sino por ejecuciones. Al principio, en el verano caliente del 36, paseos. Y los paseos se dan en un lado y en el otro. Se les llama así porque lo ven en las películas de los gángsters, que estaban, por cierto, de moda en aquel momento, y era salir a dar un paseo y liquidarte en Chicago al enemigo. De ahí viene la palabra paseo, en las dos zonas. Y luego por tribunales militares a un lado y tribunales llamados populares al otro, ninguno de los cuales puede estar cubierto por la ley vigente a 17 de julio del 36. Ninguno. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar el acto. Vamos a picar algo aquí al lado del Hotel Regente, si alguien se quiere incorporar. No, perdón, siempre me lié con estos dos hoteles. Ramiro, que se llama Aire. Y nada más. Gracias.